Hola, sí, bueno, soy Hugo Seleme, soy profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y soy investigador del CONICET en Argentina y mi campo de estudio es particularmente la filosofía política. Específicamente he trabajado en el último tiempo sobre justicia global y derechos humanos. Bien, lo que quería analizar en este espacio que me han dado, en la ponencia, es un problema que existe entre democracia, derechos humanos e intervención humanitaria. Un problema que se presenta al intentar vincular estas tres nociones. En los últimos años, una opinión ha comenzado a ganar fuerza entre los filósofos políticos. Es la de que existe un derecho humano a la democracia. Tal tesis tiene profundas consecuencias prácticas si se pone en combinación con otra que es comúnmente aceptada. Esta segunda tesis afirma que la violación masiva de los derechos humanos por parte de un Estado es una justificación de la intervención humanitaria, esto es, de la intervención armada o de otra índole de un país en los asuntos de otro. La consecuencia que se sigue de estas dos premisas es que estaría justificado por parte de un Estado intervenir en aquellos países que no poseen una organización democrática con el objeto de instaurarla. Por supuesto, aunque la intervención humanitaria es comúnmente aceptada, no por ello se encuentra exenta de problemas. El problema más evidente es su aparente colisión con el valor del autogobierno o autodeterminación de los pueblos. La razón es la siguiente: si todo pueblo tiene derecho a autogobernarse, ¿cómo podría la intervención de otro Estado en sus asuntos internos, aún por motivos humanitarios, no vulnerar este derecho? Bien, quienes defienden la intervención humanitaria parecen tener solo dos caminos para enfrentar este problema. O bien sostienen que no existe un derecho al autogobierno, o bien sostienen que cuando existe una violación masiva de derechos humanos, el subsanar este mal tiene mayor importancia que el respeto irrestricto por el autogobierno. Ambas estrategias parecen moralmente poco atractivas. La primera, porque implica renunciar a una intuición moral compartida y firmemente arraigada a favor del valor del autogobierno. Y la segunda, porque implica sostener que en cada intervención humanitaria existe un residuo moral, en tanto el valor del autogobierno se ve vulnerado, aunque sea por valores superiores, para garantizar valores superiores. Bien, la posición que presentaré ofrece una tercera estrategia para superar el problema que el valor del autogobierno presenta a la intervención humanitaria. Esta permite sostener a la vez que el autogobierno es un valor y que no se ve vulnerado por la intervención humanitaria. No obstante, una consecuencia que se sigue de la posición que presentaré es que la democracia no es un derecho humano y, por tanto, no está justificada la intervención humanitaria para imponerla. Es decir, la conclusión será que la intervención humanitaria se encuentra justificada y no vulnera el autogobierno. Pero que la intervención para instaurar un gobierno democrático no cuenta como intervención humanitaria por no ser la democracia un derecho humano. Bien, antes de avanzar es necesario precisar el sentido en que estoy utilizando los términos democracia y derechos humanos. En primer lugar, entenderé a la democracia como un modo de adoptar decisiones colectivas. Este consiste básicamente en conceder a cada uno de los involucrados un derecho igual a expresar su opinión a través del voto, adoptándose aquella decisión que obtiene algún tipo de mayoría. En segundo lugar, por lo que respecta a los derechos humanos, tres características son especialmente relevantes. En primer lugar, se trata de reglas morales, los entenderé como derechos morales, no derechos positivos, reglas morales referidas a cómo deberían estar organizados los sistemas institucionales estatales, de modo de proteger ciertos intereses humanos de mayor importancia. En segundo lugar, como esta protección se refiere a intereses que todo ser humano posee, se trata de derechos universales. Y en tercer lugar, vinculado con la intervención humanitaria, su cumplimiento puede ser requerido de modo coercitivo a un Estado por cualquier otro Estado. Son estándares normativos de aplicación coercitiva en el ámbito internacional. Es decir, si un Estado no satisface los derechos humanos de su población, la comunidad internacional, esto es el resto de los Estados, se encuentra justificada para intervenir en sus asuntos internos con el objeto de garantizar tal cumplimiento.
De modo que la pregunta por si la democracia es o no un derecho humano cuya vulneración justifica la intervención humanitaria puede ser reformulada del siguiente modo. Todo ser humano tiene un derecho cuya satisfacción puede ser exigida coercitivamente por la comunidad internacional. Un derecho a que el método de decisión colectiva adoptado en su Estado sea uno que le concede un igual derecho a voto y que consagra la opinión mayoritaria. Para responder a esta pregunta es necesario detenernos en la justificación de los derechos humanos y la intervención humanitaria. La primera idea que es necesario tener presente es que los derechos humanos son estándares normativos que sirven para justificar la coacción a nivel internacional. La intervención humanitaria no es otra cosa que la imposición coactiva de un Estado sobre otro de los estándares normativos contenidos en los derechos humanos. Ahora bien, para que esta imposición no represente solo el ejercicio de la coacción desnuda, es necesario que los derechos humanos, al igual que cualquier estándar normativo que va a ser impuesto coercitivamente, se encuentren justificados en términos que puedan ser aceptados por aquellos a quienes van a ser impuestos. Es necesario que las razones en las que se fundan los derechos humanos puedan ser percibidas como razones por aquellos a quienes se les van a imponer. En este sentido, es necesario que las razones que lo justifican sean, para utilizar un término rawlsiano, sean razones públicas. Esta idea de razón pública como instrumento para justificar estándares de aplicación coactiva es propia de algunas teorías contractualistas contemporáneas liberales, y ha sido un modo de conciliar el carácter coactivo de las instituciones con el valor y la dignidad de los seres humanos que las habitan. Por lo que respecta a las instituciones estatales, el modo de alcanzar el objetivo de la justificación en base a razones públicas ha consistido en elaborar concepciones de la justicia doméstica que se encuentren fundadas en valores que comparten todos quienes habitan estas instituciones, valores que se encuentran implícitos en la cultura política pública de cada sociedad. Puesto que un valor en la cultura política de toda sociedad liberal, un valor compartido, es el de ciudadanía libre e igual, no ha sido difícil articular a partir de allí justificaciones de los derechos y libertades usuales en los sistemas liberales. Dado que todos somos libres e iguales, debería haber un derecho a la libertad de expresión, un derecho a la libertad de culto, etc. Dado que todos somos libres e iguales, o que vemos como valioso el vernos como libres e iguales, todos deberíamos tener un derecho igual al voto y las decisiones deberían adoptarse por alguna mayoría. Ahora bien, esto que funciona a nivel doméstico, si uno intenta aplicarlo a nivel internacional, si uno intenta fundar los derechos humanos en los mismos valores que se encuentran enraizadas en las concepciones de justicia que se han elaborado para sociedades liberales, el riesgo que se corre es no haber ofrecido una justificación de los derechos humanos en absoluto. Esto porque los valores en los cuales se encuentran enraizadas tales concepciones no son compartidos por todos los seres humanos a los cuales los derechos humanos pueden aplicarse coercitivamente. Específicamente, no son valores que sean compartidos por aquellos pueblos que tienen una concepción comunal de los seres humanos y los perciben no como individuos aislados unos de otros, sino como unidos por vínculos sociales, políticos, culturales que poseen carácter constitutivo. Algunos pueblos islámicos, algunos pueblos indígenas, algunos de América, serían un ejemplo de este tipo de concepción del ser humano. Específicamente por lo que respecta a la democracia, mientras que en el seno de las sociedades liberales existe un modo de justificar el derecho individual e igual al voto en base a la idea implícita en la cultura política pública de ciudadanía libre e igual, en el ámbito internacional tal justificación no se encuentra disponible. La razón es que tal idea de ciudadanía no es vista como valiosa por todos los seres humanos, más allá de la cultura a la que pertenecen o el estado en el que habitan. Como he señalado, algunos pueblos no consideran que sea valioso ver a los seres humanos como individuos, sino que consideran que los seres humanos poseen vínculos constitutivos con su grupo de pertenencia. La idea de ciudadanía libre e igual no es vista por ellos como algo valioso. Intentar imponerle derechos humanos justificados en esta idea sería un ejercicio arbitrario de la coacción y un caso claro de etnocentrismo. Lo que necesitamos entonces es una justificación de los derechos humanos que se encuentra enraizada en valores implícitos en la cultura política internacional,
valores cuya aceptación puede inferirse de la práctica de relaciones internacionales que han existido al menos desde la modernidad. Un valor que satisface esta exigencia, creo, y es el que voy a proponer, es el autogobierno o la independencia política. Tantos pueblos liberales y occidentales como no liberales valoran la independencia y el autogobierno. Tal cosa es fácil de advertir si uno mira el desarrollo de las instituciones internacionales. Aunque no todos los pueblos ven como valioso considerar a sus ciudadanos como libres e iguales, todos los pueblos consideran como valioso que el estado en el que habitan sea tratado por otros estados como libre e igual. El autogobierno político es una idea implícita, un valor compartido en la cultura política pública internacional. Una justificación de los derechos humanos podría construirse a partir de este valor compartido, mostrando que el interés básico que los derechos humanos protegen es el del autogobierno político. Este es un interés que todo ser humano posee, como muestra la práctica de las relaciones internacionales, con independencia de la cultura o el estado que habita. Por lo tanto, según esta justificación, los derechos humanos establecerían las condiciones que debe satisfacer un esquema institucional estatal para que exista autogobierno. La estructura que tendría la justificación de cualquier derecho humano sería la siguiente. Se parte de una idea de autogobierno político y luego se argumenta para mostrar que tal cosa, que el autogobierno, no puede existir al menos que todos los ciudadanos tengan garantizado cierto derecho. Por ejemplo, si partimos de la idea que existe autogobierno cuando las opiniones de todos los ciudadanos cuentan a la hora de adoptar decisiones colectivas, de eso se puede concluir que, si no existe algún grado de libertad de expresión, si no existiera algún grado de libertad de expresión impide que las opiniones de todos los ciudadanos cuenten a la hora de tomar decisiones colectivas, entonces esto sería un argumento para mostrar que la libertad de expresión debe ser protegida como un derecho humano. Esta línea justificatoria de los derechos humanos, en base al autogobierno, permite resolver el problema que enfrentaba la intervención humanitaria. Si los derechos humanos son precondiciones del autogobierno, donde existe una violación masiva de ellos, no existe autogobierno y por lo tanto, la intervención humanitaria en estas situaciones no implica ninguna pérdida por lo que respecta a este valor. El autogobierno es un valor, pero no se encuentra satisfecho cuando no hay respeto por los derechos humanos. Por el contrario, cuando sí están satisfechos los derechos humanos, existe autogobierno y por lo tanto, la intervención de otros estados no se encuentra justificada. Ahora bien, si existe autogobierno cuando el diseño institucional permite que las opiniones de todos los ciudadanos cuenten, ¿no es posible elaborar a partir de allí un argumento que concluya en la democracia y su idea de un ciudadano, un voto? Si esto fuera posible, uno habría construido un argumento a favor de considerar a la democracia como un derecho humano. Sin embargo, pienso que este argumento, a partir del autogobierno, no puede construirse. La razón es la siguiente. Un sujeto posee diversos tipos de razones u opiniones relevantes a nivel político. Un conjunto de razones se refieren a cuál es el contenido que las decisiones colectivas particulares deberían tener. Así, por ejemplo, si se debe decidir colectivamente sobre la realización o no de una obra pública, por ejemplo, la construcción de un puente, algunos tendrán razones a favor de la construcción y otros en contra de tal emprendimiento. Un segundo conjunto de razones no se refiere al mejor contenido de las decisiones colectivas, sino a cuál es el modo correcto de tomar tales decisiones. Los individuos poseen opiniones acerca de cómo los procedimientos de toma de decisión colectiva deberían estar organizados para ser correctos. El objeto de estas opiniones o razones no es el contenido de las decisiones colectivas, es decir, si el puente debe o no ser construido, por ejemplo, sino los criterios que sirven para evaluar el procedimiento decisorio. Por ejemplo, si la decisión debe tomarse por votación o no, o por mayoría simple o calificada, etc. Ahora bien, si los ciudadanos pueden poseer razones u opiniones de los dos tipos señalados, existen dos modos en que el diseño institucional puede no tener en cuenta sus opiniones. Primero, por utilizar procedimientos de toma de decisión colectiva que impidan la consideración de algunas opiniones referidas al contenido de la decisión colectiva. O segundo, por utilizar procedimientos de toma de decisión colectiva
que aunque permitan que las opiniones de todos sean escuchadas, estén fundados en consideraciones que no pueden ser percibidas como razones por los individuos en cuestión. El procedimiento democrático se encuentra fundado en el valor de la igual ciudadanía. En aquellas culturas políticas donde tal valor no existe, instaurar la democracia permite considerar las opiniones de todos respecto a cuál debe ser el contenido de las decisiones públicas, pero mediante un procedimiento que no puede ser visto como correcto, dada su cultura política, por el pueblo en cuestión. Así, por ejemplo, en una cultura de tipo islámica, donde la idea de persona implícita en la cultura política es una de índole comunitarista, la democracia no es un modo de autogobierno. Esto porque, si bien permite que sean consideradas las opiniones sobre los asuntos colectivos de todos los que habitan ese pueblo, no permite que sean consideradas sus opiniones sobre cuál es el procedimiento adecuado de toma de decisiones colectivas. Un sistema de consulta jerárquica, por el contrario, donde cada ciudadano expresa su opinión a través de su grupo de pertenencia, no por su voto individual, parece un mejor modo de autogobierno para estas sociedades. Por un lado, las opiniones de los ciudadanos sobre el contenido de las decisiones colectivas, en alguna medida, aunque no con el mismo peso, son consideradas. Por otro, el procedimiento de decisión puede ser visto como fundado en razones o valores que ellos, dada su cultura política comunitarista, pueden apreciar. Para concluir, entonces, la idea sería la siguiente: si la democracia no es requerida por el autogobierno en cierto tipo de pueblos, y el valor que funda los derechos humanos, tal como he propuesto, es el autogobierno, se sigue que no existe tal cosa como un derecho humano universal a la democracia. Por ende, aunque la intervención humanitaria en defensa de los derechos humanos se encuentra justificada y no vulnere el autogobierno, la intervención con el objeto de instaurar la democracia no sería un caso de intervención humanitaria. Gracias. Muchas gracias, Hugo Seleme. Sin duda lo que nos expones es sumamente provocador. Es provocador al menos en dos sentidos. Provocador porque hasta hace muy poco tiempo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se animó a determinar que la violación masiva de derechos humanos o incluso la violación de derechos humanos puede ser un peligro para la paz, y en ese sentido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tendría que actuar. En realidad es a principios de este siglo que se anima a aceptar tal tesis. Más interesante aún, o más provocador, es suponer que a través de una intervención humanitaria se va a interceder dentro de un gobierno para establecer la democracia, ¿no? Cosa, por supuesto, dura, por supuesto, paradójica, nada sencilla. Entonces, habría al menos un par de cuestiones que me gustaría en las que pudieras tratar de profundizar o comentarnos. La primera es, uno de los problemas para pensar el autogobierno es, sin duda, pensar la idea de soberanía, y particularmente de en quién reside la soberanía. Entonces, me queda muy claro, o me parece claro en lo que nos has contado, que la soberanía en este caso es necesariamente soberanía popular. ¿Cómo hacer coincidir esta soberanía popular con la vieja idea de soberanía estatal bajo la cual se mueven las relaciones internacionales? Sí, si uno acepta la idea de derechos humanos e intervención humanitaria que he defendido, o sea que los derechos humanos son precondiciones para que exista autogobierno, y vincula la idea de soberanía con autogobierno, la conclusión sería que un Estado es soberano solo con los límites impuestos por los derechos humanos. Esta no es la idea de soberanía que surge luego de la paz de Westfalia, ¿no? La idea de soberanía allí es una idea que ha perdurado hasta el surgimiento contemporáneo de los derechos humanos, que es que el Estado tenía libertad para hacer cualquier cosa, tanto a nivel interno con sus ciudadanos como a nivel externo, ¿no? No había relaciones morales que se aplicaran, o reglas morales que se aplicaran a los estados. Creo que esta es una mala concepción de la soberanía y que debe abandonarse, y que, como muestra la práctica internacional, se ha ido paulatinamente abandonando. La idea sería la siguiente: los derechos humanos son el sustrato del autogobierno. Es decir, si no hay derechos humanos, no hay autogobierno. Si uno entiende soberanía como autogobierno, entonces tendría que decir que
la justificación última de la soberanía, de concederle soberanía, derechos soberanos a un Estado, de volverlo invulnerable a la intervención extranjera, por ejemplo, que es uno de los rasgos de la soberanía. El fundamento último de esta invulnerabilidad sería la satisfacción de los derechos humanos. Los derechos humanos serían si los derechos humanos están satisfechos, eso funcionaría como una barrera para impedir la intervención de otro Estado. Ahora, al contrario, si los derechos humanos no están satisfechos, entonces no habría ninguna barrera. Si uno toma este dato como una de las características de la soberanía, tendría que decir que donde no están satisfechos los derechos humanos, no existe un Estado soberano. Okay. A partir de la forma en que estás conceptuando la idea de autogobierno, sustentada sobre todo en la posibilidad de que los ciudadanos sean vistos, no necesariamente que sean vistos como iguales, pero sí al menos que gocen de un set mínimo de derechos humanos. Entiendo que si no gozan de ese set mínimo de derechos humanos, ahí no puede haber autogobierno en los términos que lo estás planteando. Y mi duda sería la siguiente. La conclusión es, la democracia no es un derecho humano, en cambio lo que sí sería un derecho humano es el autogobierno. Y sin embargo, la forma en que estás conceptuando autogobierno parece dejar muy poco espacio para otro tipo de regímenes que no sean los democráticos. Entonces, la forma en que los distintos pueblos que habitan el mundo pueden entender autodeterminación, pueden entender autogobierno, ¿cómo impactaría o qué posibilidades habría de incluir otro tipo de regímenes gubernamentales y cuáles serían esos regímenes? Sí, el argumento justamente para no considerar a la democracia un derecho humano es que existen estas otras opiniones sobre el autogobierno a las que estabas haciendo referencia. O sea, estoy de acuerdo con eso, como la democracia es una forma en que se autogobierna una sociedad que tiene como valor implícito la idea de ciudadanía o de ciudadanos libres e iguales. Si una sociedad tiene ese valor implícito, entonces la democracia es la forma en que puede autogobernarse. Ahora, si una sociedad no tiene ese valor implícito, si no considera que es valioso que a la hora de tomar decisiones colectivas la opinión de cada uno cuente individualmente, por ejemplo, sino que considera que lo valioso a nivel político no es uno como individuo, sino su grupo de pertenencia, por ejemplo, su tribu, su clan. Entonces, en este tipo de sociedades, la democracia no es una forma de autogobierno. Lo que he propuesto allí, siguiendo en el trabajo, ¿no? En la exposición, lo que proponía era, siguiendo una idea de Rawls, de John Rawls, que establece en The Law of People, en su último libro, donde habla de justicia internacional. Lo que proponía allí es que en este tipo de sociedades, yo ponía el ejemplo de una sociedad islámica, pero creo que se aplica también a nuestros pueblos indígenas. En este tipo de sociedades, la forma de autogobierno es un tipo de consulta jerárquica, donde la opinión de cada uno es tenida en cuenta en el grupo al que uno pertenece, no en una votación en donde todos los ciudadanos votan por igual y la opinión de cada uno está aislada. En este tipo de consulta jerárquica, donde mi opinión es tenida en cuenta, considerada por el jefe de mi clan, y la opinión del jefe de mi clan va hacia arriba, hacia otra, jerárquicamente subiendo hasta llegar a la cabeza que va a tomar la decisión colectiva, me parece que este modo de autogobierno es el adecuado para sociedades donde hay una noción de ser humano que no es la noción liberal de ser humano, de individuo aislado de su comunidad. Así que estoy de acuerdo con tu observación. Creo que que no para todos los pueblos la democracia es la forma de autogobierno adecuada, y por lo tanto, como el autogobierno es el sustrato de los derechos humanos, la base justificatoria de los derechos humanos, por lo tanto, la democracia no sería un derecho humano. Okay. Esto que dices me permite ir al último punto sobre el que quería platicar, que tiene que ver con
pensar el derecho de autogobierno, pero ya no en un Estado-nación, sino al interior de los distintos grupos que integran un Estado-nación, ¿no? O de las distintas provincias, muchas de las cuales, como bien indicas, clanes, grupos indígenas o pueblos indígenas, o cualquier otro tipo de comunidad que se mira a sí misma como una comunidad dentro de la propio Estado-nación y que quiere ejercer su derecho al autogobierno, ¿no? Su derecho de autodeterminación, su derecho de autodeterminación como pueblo. Y estoy suponiendo un caso hipotético donde no se les permita, donde a estos grupos subregionales no se les permita ejercer este derecho de autogobierno, este derecho de autodeterminación como pueblo. ¿Tú consideras que esto podría motivar la intervención humanitaria que planteabas al inicio de la exposición? Sí, este es un tema complicado. Saber cuándo un grupo humano tiene derecho a autogobernarse es un tema complicado. O sea, se pueden decir generalizaciones, pero cada cosa que se diga planteará algún problema. Puedo decir lo que creo hoy. No sé si esto es la opinión definitiva, pero me parece que si un pueblo que parte de la idea de autogobierno es el deseo de querer autogobernarme con otros, ¿no? Si no tengo el deseo de tomar decisiones colectivas con otros, por ejemplo, si un conjunto de personas no tiene este deseo, no considera que lo correcto es que sus decisiones sean las mismas que las de otras personas, que exista un nosotros que los involucre a ellos junto con otros, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en algunos grupos indígenas que piensan, o grupos separatistas, que no solo están reclamando que sus opiniones sean tenidas en cuenta por el gobierno central, sino que creen que no debe haber un gobierno central que los involucre, que hable por ellos y por otro conjunto de seres humanos, sino que lo que quieren es que exista una voz que los represente solo a ellos, solo a ese grupo. Bueno, creo que este es un interés que debe ser tenido en cuenta. Creo que si una comunidad tiene esta idea, no puede existir autogobierno a menos que que sean tenidas en cuenta las opiniones solo de esa comunidad. No sé si he sido claro en esto. Si he sido claro, avanzaré. Pero ¿se ha entendido este primer punto? Sí, adelante, sí. Ahora, dicho esto, lo que sigue es decir que el autogobierno no es el único valor que existe, ¿no? Pueden existir otros valores que justifiquen que un determinado grupo de personas que desean ser solo ellos, un nosotros, y no formar un nosotros más grande con otro grupo de personas, pueden existir razones para no permitirles autogobernarse. Pongo un ejemplo para que se vea. Supongamos que dentro de una nación existe un grupo de ciudadanos que habitan una determinada zona de esa nación, que son los que tienen la mayor riqueza acumulada en ese grupo nacional, y que, como están ahora cansados de tener que acarrear con los pobres de su país, ahora quieren autogobernarse. No, quieren separarse. La parte más rica de un país quiere separarse, secesionarse de la parte más pobre de un país. El requisito que he dicho antes, el requisito de, bueno, ellos quieren formar un nosotros, ese requisito está dado. Sin embargo, existen razones para no permitirles secesionarse. La razón que existe es que si se les permite secesionar, eso traerá aparejado daño a terceros, traerá aparejado daño al resto de la población que habita la parte más pobre del territorio nacional. Así que no creo que esto que he dicho resuelva toda la cuestión, pero sirve para ver los problemas que presenta el autogobierno. El autogobierno es un valor, pero no es el único valor que debe tenerse en cuenta. Perfecto. Pues por mi parte no habría nada más. No sé si haya algo que quieras añadir o con lo que quieras cerrar o complementar esta charla. No, lo único sería decir tres palabras a modo de conclusión, ¿no? Cuando uno ve una charla no siempre queda claro ahí cuál es la conclusión. La idea sería, lo que he intentado mostrar, es simplemente un esbozo de un argumento que debería realizarse, ¿no? La idea sería que debemos buscar una base justificatoria de los derechos humanos que sea aceptable para toda la humanidad.
como formamos parte de sociedades liberales, durante mucho tiempo hemos creído que una base liberal justificatoria de los derechos humanos funcionaría. Creo que debemos abandonar esto. Tenemos que salir a ver en el ámbito internacional cuáles son valores compartidos. El valor que he propuesto me parece uno que casi nadie negaría a nivel internacional, que es el valor del autogobierno político. De lo que se trata luego es de construir argumentos. Yo no he ofrecido argumentos aquí, solamente he propuesto que se construyan. Se trata de construir argumentos que muestren que si un país no satisface ciertos derechos, entonces no se está autogobernando. Y esos derechos serían derechos universales, serían los derechos humanos. ¿Ah? Listo, muchas gracias. Bueno, gracias a ti,